Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en Cristo. Muchas gracias. Bueno, pues ya recordaréis que dijimos que los primeros versículos de muchas epístolas es como la llave que abre la entrada a la epístola. Entonces, esta introducción que hace Pablo a la epístola llega hasta el versículo 14, pero lo hemos dividido en dos porciones y hoy vamos a pensar un poco en estos primeros 8 versículos. Recordáis que ya comentamos algo del saludo. Hablamos de la importancia que tienen los saludos en las cartas, que no es una forma de rellenar algo, una forma de empezar, sino que la palabra de Dios es palabra de Dios desde que empieza en el versículo 1 de cualquier libro hasta que acaba en el último versículo de cualquier libro, ¿no? Entonces aquí, de esta introducción, que del primer versículo que ya hablamos algo la semana pasada, yo solamente quisiera recordaros dos cosas. Primero, que Pablo se presenta como apóstol porque es una iglesia que no le conoce. Entonces, la iglesia de Colosas no conocía a Pablo, lo había fundado algún otro y él se presenta como apóstol. En Romanos se presenta como el apóstol de los gentiles. Es decir, que igual que Pedro, por ejemplo, era el apóstol para el pueblo judío, Pablo era apóstol para los gentiles y se presenta con esta categoría de apóstol. Y bueno, eso en Hechos 1 y 1 a partir del 12 encontramos que cuando Judas se suicida y después de la resurrección de Cristo y antes de que viniera el Espíritu Santo, pues los 11 que quedaban llegaron a la conclusión de que había que elegir uno, porque si el Señor Jesús había elegido 12, ellos creyeron que tenía que haber 12. Recordáis, eligieron a Matías por suerte y Matías formó parte de estos 12 discípulos que, según Pablo, su misión principal era atender a los judíos, o abrir obra entre los judíos, mientras la misión principal de Pablo era en los gentiles. Luego todos los discípulos, según la tradición, se dispersaron por el mundo conocido y fueron evangelizando a todo el mundo. Pero aquí aparecen dos palabras importantes, que es gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros. Bueno, hay algunas personas últimamente, bueno, ya hace tiempo, que han cogido la costumbre de ofrecer bendiciones. Bendiciones, no sé lo que quieren decir, si es que quieren que te lleven bendiciones o te están bendiciendo. Yo les he preguntado a algunos y no saben. Es una costumbre como decir amén sin saber por qué o aleluya sin tener intención de alabar al Señor, sino por latiguillo. Un latiguillo se llama eso.
Como cuando oramos decimos, y Señor te pido porque Señor yo creo, porque Señor tú, es un latiguillo, no estamos reconociendo el señorío de Cristo, sino que se nos escapa esa palabra. Pues esta gracia y paz es de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que si hay gracia y hay paz, es porque viene del Padre, no porque alguien, Pablo, aunque sea un Pablo, sea capaz de darles a los colosenses gracia y paz. Gracia quiere decir un favor que no nos merecemos. Es la influencia divina en nuestra vida. La gracia de Dios es que Dios derrama sus bendiciones, su gracia, su poder sobre nosotros sin pedirnos nada a cambio, sin esperar nada de nosotros. Simplemente, por gracia, gratuitamente, nos da su bendición. Y paz, la paz que Dios ofrece, no es como el mundo la da, porque el mundo es incapaz de dar paz, porque el mundo entiende la paz como si no hubiera lucha, si no hubiera guerra, si no hubiera problemas. Entonces es imposible. La paz del mundo es imposible. Ahora, la paz que Dios da es tranquilidad, es sosiego, es prosperidad, es una unión en medio de los problemas. No aparte de los problemas. Dios no nos quita de cuajo los problemas y ya no hay problemas. La gracia del Señor está con nosotros y su paz y ya todo va bien. Pues no. Hoy tenemos algunos enfermos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas de todo tipo. Pero la gracia del Señor está con nosotros y la paz del Señor está con nosotros. Bueno, estos son los versículos 1 y 2. Si llegamos al versículo 3, dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por vosotros. Esto a mí me ha hecho pensar mucho. Pablo no conocía a aquella gente, había oído de ellos, había ido a Epafras y le había explicado cómo eran, y Pablo dedica su oración a dar gracias por los colosenses, a los que no conocía, que no eran de su iglesia, no eran sus parroquianos. ¿Os imagináis el poder que tendría la iglesia si cada uno agradeciéramos a Dios que haya otros hermanos que están trabajando? Si fuéramos capaces de reconocer que hay la gracia de Dios derramada sobre mucha gente en muchos lugares y que el poder del Señor está prosperando. La palabra que usa Pablo aquí para decir que da gracias por vosotros es lo que nosotros conocemos como Eucaristía. Y la Eucaristía, bueno, ahora la Iglesia Católica parece que se la ha apropiado y que es suya, pero es una palabra del Nuevo Testamento que quiere decir simplemente acción de gracias. Y ahí, al principio, los cristianos usaban esta palabra para nombrar, para mencionar a la Santa Cena. La Santa Cena para los cristianos era Eucaristía, acción de gracias. La Iglesia Católica sigue llamándola así, y eso es muy buena cosa, porque ese culto es acción de gracias, dar gracias por eso. Y Pablo dice aquí en el versículo 3 que él tiene Eucaristía por los colosenses.
Está alabando a Dios por los colosenses. Somos capaces de absorber esta idea, somos capaces de pensar en las iglesias y dar gracias por ellas. El miércoles, en la reunión de oración, mencionamos por la entidad Puertas Abiertas, que marca un día de cada día de la semana, marca un día para orar por iglesias perseguidas, y el miércoles pasado tocaba Afganistán. Y este es uno de los sitios donde la iglesia está perseguida. Damos gracias a Dios por los hermanos de Afganistán que en medio de esa persecución, en un país prohibido para el Evangelio, siguen dando testimonio como pueden. A nosotros nos parece que somos únicos, pero hay más, hay más. Así que Pablo dice, siempre que oro por vosotros, damos Eucaristía a Dios por vosotros. Versículos 4 y 5. Bueno, ya sabéis que aquí se interviene, ¿no? Sí. Sobre el tema, ¿eh? No me salgáis por petenera, que de esa no entiendo. 4 y 5, la primera parte del 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cuales habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estos dos versículos son muy, muy importantes dentro de esta epístola. Fijaos, sin haberlos visto, sin siquiera conocerles, dice que ha oído del amor que tienen. Una iglesia que ha oído Pablo, que tienen amor para con todos. Recordáis que dijimos que esta iglesia, esta ciudad de Colosas, estaba muy cerca de Laodicea. ¿Recordáis lo que pasaba con Laodicea? Cuando estudiamos las 7 cartas, que no era frío ni caliente. Tenía buena doctrina, tenía buena liturgia, tenían unos cultos estupendos, pero ni frío ni caliente. Y Pablo ha oído de Colosas, que era cerca, había oído que era una iglesia que tenía amor. Santiago, ¿puedo interrumpir? Sí. Mira, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, para orar, era con respecto a los versículos anteriores. Yo es que cuando oro soy muy específico, me gusta ser específico, porque creo que la oración específica es más eficaz que la oración, orar de manera general. Entonces, cuando yo oro, pues si yo voy a orar por Afganistán, me gustaría que me dieras una explicación que a mí me convenza de si yo voy a orar no solamente por la iglesia en Afganistán, sino también por los habitantes de Afganistán en su conjunto, para que conozcan al Señor. ¿Cómo puedo hacerlo para que esa oración sea eficaz delante del trono de gracia del Señor? La oración eficaz tiene que ver con la forma de vivir. Es decir, que para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que estar viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros, no los afganos, nosotros. Si nosotros no vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, si nosotros tenemos en nuestro corazón cosas que están interrumpiendo nuestra comunión con Dios, pues diremos palabras bonitas o feas, tendremos una oración muy bien hecha o menos bien hecha, pero no será eficaz. Para que la oración sea eficaz, tiene que haber una vida eficaz. Y entonces, cuando tienes una vida eficaz
y de corazón sincero estás pidiendo a Dios, en tu caso, por Afganistán, pues tú pide por lo que quieras de Afganistán, por los creyentes, por los no creyentes. Pero pedir por la globalidad es eficaz, aunque yo esté bien predispuesto delante del Señor. Es que la Pedir por eficacia, la globalidad es eficaz. si eficaz es que va a hacer Dios lo que tú quieras, no. Dios va a hacer lo que Él quiera. Pero tú tienes que tener en tu corazón el deseo de que todos los afganos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se van a convertir? No lo sé. Eso es, la contestación no viene por tu poder. No es tu poder, es el poder de Dios. Entonces Dios responderá. Pero vamos a no desviarnos demasiado, ¿eh? Entonces, en los versículos 4 y 5 encontramos algo importante. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. ¿Os suena esto? Son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. La preeminencia del amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, es lo que se llaman las 3 virtudes teologales. Entonces, fijaros, sin conocerlos, sin haberles visto, él ya sabe que tienen amor destacado, que vuestra fe en Cristo es algo notorio. ¿Os imagináis tener una iglesia donde es notorio a las demás iglesias y aún a los que le rodean que es una iglesia que tiene amor? Y que eso es notorio, que la gente lo nota, que tiene amor, que tiene fe. Vuestra fe en Cristo era algo notorio. Es que se ha divulgado que es una iglesia que tiene fe y que su esperanza es una esperanza en los cielos, una esperanza celestial. La principal esperanza celestial, ¿cuál es? La resurrección, la entrada al reino. La esperanza que venga el Señor. La venida del Que venga el Señor. Esperamos la venida del Señor. Entonces, eso es Maranata. Entonces, estas 3 virtudes se daban en aquella iglesia. Vamos a pensar un poco en ella. Fe. ¿Qué entendemos por fe? Cuando una de las virtudes es la fe, ¿qué es la fe? Esperanza en lo que no se ve. Solo, la fe es solo la esperanza. No, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es esperanza, certeza Convicción. y convicción En la obra de Cristo. en la obra de Cristo. Más, ¿qué significa la palabra fe? Confianza. Fidelidad. Fidelidad. La fidelidad es un derivado de la fe. Así que si decimos, esta iglesia tiene fe, es que tiene fidelidad. Y tiene credibilidad. ¿A qué? A lo que dice la palabra del Señor. Solo. No cree en todo lo que se dice, sino en lo que dice la palabra de Dios. Así que una fe que es famosa, que vale, que se conoce, es una fe que tiene fidelidad y que tiene credibilidad y que es veraz. Una iglesia con fe es una iglesia de verdad, que es veraz, que no es mentira, que no es fachada. Si es fachada, no es fe. Eso es, pues, habéis visto las películas del oeste, ¿no? Que son ciudades enteras
que se derriban a tiros y bombazos, pero es mentira, Es de cartón. es solo fachada, es solo fachada. Entonces no es fachada, es... No, lo que estaba pensando era algo interesante, es de que estamos hablando que son virtudes fundamentales, Sí, pero algo interesante, no son de nosotros, sino que realmente podemos decir que tenemos fe y podemos decir de que la fe es fidelidad, es certeza, es todo, porque Dios es fidelidad, Dios es certeza y nosotros simplemente reflejamos esa realidad. No viene de nosotros, no somos capaces de emanarla nosotros, sino que simplemente la recibimos y la transmitimos gracias a Él. claro. Es que por eso se llaman virtudes teologales, que tienen que ver con Dios. Exacto. Tienen que ver con Dios. Pero también la fidelidad, además de la confianza, también es el cuerpo de doctrina. La fe de esta iglesia se refleja en que tiene un cuerpo de doctrina, tiene una declaración de fe. Ha hecho por escrito y lo muestra y a ello se sujeta lo que cree. Esta iglesia cree esto y esto. No cree cualquier cosa, hay una declaración de fe. Y una declaración de fe en el aspecto de la justicia, una declaración de fe es que lo que voy a poner ahí es verdadero. Cuando un juez o un notario exige o hace una declaración de fe, es que eso es así. O cuando alguien da fe de, por ejemplo, los notarios son los que dan fe de que han hecho esa cosa, el juez da fe de que ha habido un juicio. Dar fe es dar la confianza plena de que eso ha sido hecho justamente. Así que la iglesia de Colosas, y ojalá nosotros también, yo creo que sí, es una iglesia que tiene fe, pero tiene más, tiene esperanza. ¿Esperanza qué es? Esperar. Viene de la palabra esperar. Tranquilidad, Una esperar, certeza de lo que sentarse a esperar. No, es una No. Entonces, certeza de lo que viene. Es esperando con anhelo, con placer, y esperando. En el caso de la iglesia de Colosas, esperaba que el evangelio creciera. Esa era lo que viene después, que esperáis que el evangelio crezca, está creciendo. Ahora, ¿cómo crece el evangelio? Teniendo nuevas doctrinas, escribiendo 3 libros más, teniendo una buena biblioteca. El crecimiento del evangelio se refleja en personas que se convierten. Ese es el crecimiento del evangelio. Que haya personas que se convierten. Que vaya, la iglesia que crece no es la que pone un piso por encima del que tenía, ni el que mejora la esta, o el que consigue más dinero, o incluso consigue miembros admitiendo a todo el mundo y todo el mundo lo apunto y ya somos más. La iglesia que crece es la iglesia que vive el evangelio y predica el evangelio y la gente se convierte. Y la esperanza es esperar que el evangelio crezca para que el número de los redimidos se complete y el Señor venga. Porque estamos esperando la venida del Señor. Porque esta vida es pasajera. Decía Teresa de Jesús, la Santa Teresa de Jesús, decía que esta vida es el camino a la otra que es morada. Es una de las mejores frases que se pueden decir. Vida que es camino a la otra que es morada. Y esta es la esperanza de la iglesia, la morada. Y la esperanza de la iglesia no como local, sino como individuos que forman una congregación.
Así que tenemos la fe, tenemos la esperanza y tenemos la caridad. Juan 3:16, decirlo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Caridad, en el vocablo griego es ágape, de donde vienen nuestros agapitos. Cuando nos juntamos a comer es un agapito. El ágape a veces es un agapaz. La palabra caridad, el amor es el amor caridad, que es la buena voluntad, que es un amor sacrificial, es amor sin contrapartida. Es lo de Juan 3:16, de tal manera tuvo caridad, tuvo ágape, Dios con todo el mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué le costó a Dios el tener amor de esta manera? Lo más grande, la vida de su Hijo, el sufrimiento de su Hijo. Un precio altísimo, Fijaos. el más alto. Pero no solo la vida, en el sentido de perder la vida, No, el encarnarse. el hacerse como nosotros y vivir peor que nosotros. Sí, Porque ninguno de nosotros vivió. ha nacido en un pesebre, ninguno de nosotros ha tenido que salir corriendo a Egipto porque le quieren matar, ninguno de nosotros ha llegado de vuelta a su tierra y se ha tenido que ir a Nazaret porque no se fía de quien manda. Ninguno de nosotros ha sido escupido, ha sido perseguido, ha sido insultado, se le ha llamado Satanás, se le ha dicho de todo. A ninguno de nosotros nos han latigueado, nos han... él no tenía dónde reclinar su cabeza. Vivía de la misericordia de los demás. No tenía nada. Cuando en el milagro de los panes y los peces habló de dar de comer a la multitud, ¿qué hizo? Les dijo, dadle vosotros de comer a los 12, porque él no tenía. Y los 12 dijeron, no, para tanto no tenemos. Bueno, ocurrió lo que todos sabemos, ¿no? Que el Señor con poco lo multiplicó. Pero él no dijo, vamos a dar de comer a esta gente. No, dadle vosotros, porque él no llevaba nada, ni la bolsa. Si les daban algún dinero o algo, lo llevaba otro. Judas. Sí. El que le entregó. Entonces, caridad es amor de entrega. Y la virtud de aquella iglesia es que tenía este amor. Entonces, Santiago, una pregunta. Si a Jesús le faltaban tenía todas esas... No es la palabra no es carencia, sino esas amenazas, tenía esas amenazas. ¿Cuál era su esperanza? Pagar con la muerte el precio de tu pecado. Estaba pensando en ti. Y dijo, todo esto se lo debían de hacer a Javi, pero en vez de hacérselo a Javi, que me lo hagan a mí. Incluida la muerte. El juicio falso, el castigo sin razón y la muerte. Eso era lo que tenía. Eso es lo que tenía. La muerte eterna. La muerte eterna es la separación de Dios. Y él sufrió la muerte eterna porque estando a punto de morir, él dijo, ¿por qué me has desamparado? Así que el desamparo es una muerte eterna. La primera vez
que la segunda persona de la Trinidad sentía la muerte eterna, separada de Dios. Eso lo hizo Jesús por ti, cada uno de nosotros. Pero como preguntabas tú qué era, eso es lo que hizo Jesús. Así que fijaos lo que le costó al Señor ser nuestro Redentor. Ese es el amor que Cristo muestra. De tal manera que da. De tal manera que da. Pero que da dándose primero. Que decía Pablo a los filipenses, me parece. Vosotros mismos. Que os disteis primero vosotros. ¿Recordáis cuando está dando gracias por la ofrenda que había recibido de ellos? Dijo, primero os disteis vosotros y luego me mandasteis dinero. O sea, el dar es darse. No soltar algo que tenemos, sino darse. Ese es el amor que Dios ha derramado en nosotros y es el amor que nosotros podemos tener. Así que las tres virtudes, fe, esperanza y amor, caridad, era algo notorio en la iglesia de Colosas y debe ser un ejemplo para una iglesia como la nuestra. ¿No os parece? No sé si estamos fallando o estamos bien. Seguro que fallamos. Seguro. Pero no fallamos como iglesia, fallamos como individuos. Y entonces si fallamos como individuos, formamos iglesia y la iglesia no está al nivel total que debía de estar. Así que cada uno tiene que revisar su propia vida para ver qué es lo que está fallando, si es que hay algo que falla en nosotros. ¿Algo más sobre esto? Solo pregunta a Javi. Bueno, perdón. Yo cada vez que trato de imaginarme la vida del Señor en la tierra, pues es imposible en muchos aspectos, pero en la parte humana, él sí que se movió en esta tierra con la certeza que nadie hemos tenido de quién era el Padre. Entonces, dentro de todo ese sufrimiento que fue brutal, también se manejaba una fe que nadie ha experimentado aquí en la tierra. Y que, pues a mí siempre que me pongo a leer estos versículos, si me dejan pensando mucho tiempo y cada vez me cuesta más trabajo conformar a ese ser humano tan grande que pisó esta tierra. Ser humano y ser divino. Entonces, yo creo que es digno de analizar mucho el tipo de... Porque desde niño sabía muchas cosas del Padre que a lo mejor no tenía vocabulario para transmitir todavía como niño, pero sí que él se movía en esa fe desde siempre. Entonces a mí eso se me hace maravilloso. Claro, pero además es que eso lo hizo desde el punto de vista de ser humano, porque Dios no necesita tener fe en Dios, Él es Dios. Así que la fe, el amor, la esperanza, lo hacía como humano. Y eso nos da una muestra de cómo vamos a ser nosotros cuando, dejando este cuerpo de pecado, seamos transformados a la imagen del cuerpo y de la vida de Jesucristo. Porque Cristo en este mundo se comportó como un ser humano sin pecado. La diferencia entre Él y nosotros es que nosotros nacimos ya con la mancha del pecado porque, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado. Entonces Jesús
no le concibió en pecado la madre, ni fue formado en pecado, sino que fue como Dios quería que el hombre fuese al principio, como Dios hizo al hombre, hizo al nuevo Adán sin pecado. Y este nuevo Adán vivió en este mundo sin pecado. Por eso nadie le podía acusar de nada. Como dice la palabra del Señor, nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca. Ni de niño, ni de mayor. Nunca. Entonces eso no lo entendemos. Pero la fe que él tenía era la fe de un hombre sin pecado, que sabe que su comunión con Dios es como cuando Adán y Eva tenían esas conversaciones paseando por el huerto con Dios. Tenían una plena confianza, tenían la fe puesta en Dios que les visitaba. Esta era la fe de Jesús. Pero tú querías decir algo. Bueno, sí, no, simplemente que hablabas del ejemplo, hablábamos del desafío como persona, pero también del desafío como iglesia, Sí. y contextualizar un poco, porque me parece súper importante esto que dice que había recibido noticias Pablo de esta iglesia. Estamos hablando en un contexto que no era como ahora que nos mandamos un WhatsApp y te comento, hay una iglesia en España, en tal lugar. Sí. O sea, realmente tiene que haber sido muy fuerte el testimonio de esta iglesia y la realidad de esta iglesia para que llegara de la manera que llegara. Con lo cual, creo que nos sube un poco la vara en cuanto al desafío. Digo, tratar de llevarlo a la época y decirlo, era realmente un ejemplo fuerte, realmente fuerte. ¿Y qué decía? Es como cuando Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y le dice, tanto tiempo habéis estado conmigo y no sabéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿No me conocéis? O sea, la comunión de Cristo con el Padre era continua. Sí. A nosotros nos distraemos continuamente, aunque queremos estar concentrados en que el Padre está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, de repente nos distraemos. De repente estamos pensando en cosas que el Espíritu Santo dice, ¿y a dónde vas? ¿Por qué vas por ese camino de pensamiento? ¿No? Nos llama otra vez para volver a estar concentrados en eso. Pero continuamente estamos separándonos y el Espíritu Santo continuamente está trayéndonos, ¿no? En Cristo, Si le dejamos obrar. Claro. Pero en Cristo no era así, en Porque Cristo era un continuo. Hay un entristecer al espíritu, Claro, contristar. que es no hacerle caso. Ahora, nos pasa mucho de lo que tú dices por una razón. Esta semana lo comentaba con un creyente, que una cosa es el estudio bíblico y otra cosa es las curiosidades bíblicas. Entonces, perdemos más tiempo en ver curiosidades que en estudiar la palabra del Señor. Entonces, empezamos a las curiosidades. Bueno, pero Pablo era alto o era bajo, era cojo o no era cojo, veía bien o veía mal. ¿Y qué más da como fuera Pablo? ¿Qué más? Eso no tiene nada que ver con la vida de Pablo. Si queremos estudiar la vida de Pablo, no vamos a ver qué pie calzaba. Su forma física. No, vamos a ver cómo se comportaba su fe con Dios. Entonces, no perdamos mucho tiempo en las curiosidades y vayamos al meollo. Cuando a un perro le pones arroz con carne, no lo dudes. Lo primero que se come es la carne. Si luego le quedan ganas, comerá algo de arroz. Pero como le hayas puesto bien de carne, dice, el arroz te lo comes tú. Y es muy bueno el arroz, pero házmelo en paella, no me lo pongas ahí cocido nada más. Entonces nosotros vayamos a la chicha, a la carne, a lo que cuenta. Bueno, pues No, también. a ti te voy a cortar la lengua, ¿eh? Es broma. Sí. Sé que somos seres físicos y además no somos atletas, no somos personas que
que cuidan su cuerpo al máximo. Por ejemplo, pues estabas hablando de la apariencia de Pablo. Entonces, pues sufrimos complejos, nos marcamos retos para superar esos complejos y tal, y esos complejos mismos nos afectan a nuestra, también espiritualmente, también pueden mermarnos, ¿no? Claro. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que Pablo, fuera como fuese, él llama a lo que él tuviera, lo llama aguijón en la carne. Es decir, que alguna cosa tenía. Posiblemente la gente, algunos piensan que era cuestión de la vista, porque cuando él firma dice, mira con cuán grandes letras firmo, que hacía las letras muy grandes, eso quiere decir que tenía mala vista, ¿no? Porque si no uno hace la letra de tamaño normal. Pero es lo mismo, pero él 3 veces oró al Señor diciendo, quítame este aguijón. Había ansiedad en él, ¿no? Pero 3 veces. A la tercera entendió que tenía que vivir con esa pega. Entonces, cada uno, tú tienes tus pegas, yo tengo mis pegas, y los demás tienen sus pegas. Y cada uno tiene que vivir con sus pegas. Eso sí, si son curables, tiene que procurar curarlas. Si hay posibilidad de tenerlas dominadas o cuidadas, pues hay que hacerlo. Si hay la posibilidad, lo que no puedo es, si a mí me duele la cabeza y me han dicho que toma aspirina, decir, pues no me da la gana tomar aspirina. Y luego decía que me duele la cabeza. No, hombre, toma la aspirina, que te han dicho que tomes. Entonces, cuidar el cuerpo no quiere decir que tengamos que estar pendientes del cuerpo. Pero yo hablaba de la posibilidad de entregarnos al Señor por encima de las circunstancias que nos rodean. Servir al Señor a pesar de las circunstancias. No hay ninguna garantía de que no nos va a pasar nada. No hay. Bueno, algo más sobre esto, si no pasamos al final del versículo 5 y el 6. Si lo lee alguien, el 5 y el 6, léelo, por favor. A causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bueno, de la palabra verdadera del Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Las buenas nuevas. La noticia no, eso es Evangelio, pero la palabra. Lo que dice en realidad, ¿no? No. Dice la palabra verdadera del Evangelio. Que no nos desviemos. Jesús. Quiere decir que hay Evangelio Que no es verdadero. Que algo había por ahí que sonaba. Algo hay que no es verdadero. Si no hubieras dicho la palabra del Evangelio, lo entendemos todos. Pero si dice verdadera, es que hay algo que es falso. Ya él decía, si yo predicara otro evangelio que no fuera este, no escucharme. Sea anatema. Sea anatema. Entonces, había evangelio que no era verdadero. Menos mal que eso lo corrigió Pablo y ya no pasa nada. Ya no hay. No hay evangelio que no es verdadero. Pues hay evangelio que no es verdadero. Claro. Lo hay. Entonces, esta gente, lo que había oído Pablo de ellos, que han oído la palabra verdadera del evangelio y lo han aceptado. Entonces, cuidado con el evangelio. El evangelio no como una sencilla frase, sino como el conjunto de verdades que Dios nos enseña para liberarnos del pecado y poseer la vida eterna. Eso es el evangelio. Y ese evangelio, dice Pablo, ha llegado a vosotros.
O sea que no es una invención de ellos, ni siquiera es de ellos. Es algo que ha llegado a vosotros, como cuando llega el tapicero, ¿no? Que viene con su camión y dice, ha llegado el tapicero. Pero no eres tú el tapicero, no el tapicero es tuyo. Él es el tapicero. Entonces, ha llegado hasta vosotros el Evangelio. Y es el Evangelio verdadero. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el Evangelio a esta gente? ¿Qué ha pasado? No era invención suya, no les pertenecía en exclusiva. No eran los únicos que tenían el Evangelio. Pero, ¿qué pasaba? Que lleva fruto. Lleva fruto. Ah, amigo, lleva fruto. ¿Quién? En los creyentes. ¿Los creyentes llevan fruto? No. El Evangelio lleva fruto en los creyentes. Entonces, el fruto que tenemos que dar es fruto del Evangelio. Nosotros, por nosotros mismos, no damos fruto. Que alguien me recuerde palabras de Jesús que dicen eso. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el fruto tiene que venir del Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo, el Jesucristo mismo, y nosotros en él, pegados a él, como pámpanos a la vid. Sabéis que los pámpanos, la vid es una planta un poco especial, que cuando acaba la cosecha se seca. Y entonces lo que hace el agricultor es que la deja en el tronco. Todo lo demás lo quita y espera que al año siguiente parece que está muerta la vid ahí. No hay cosa más fea que un palo viejo ahí, ¿no? Y de repente llega la primavera y empieza a echar palitos, que son los pámpanos, ¿cómo se llama para hacer las chuletas, hombre? No sé. El cerdo. No, es que la rama de esto, los sarmientos. Los sarmientos. Entonces, en La Rioja, lo que hacen es chuletas al sarmiento. No tienen tantas vides, los sarmientos de la vid los ponen en la barbacoa y eso da un olorcito, y las chuletas de corderito. Por eso dijeron Bueno, no son hora de hablar de esto, porque se os cae la baba. No es para tanto. Bueno, entonces, sí, que es la hora. No es la hora todavía, falta unos minutitos. Llevar fruto, tiene que llevar fruto el Evangelio. Nosotros daremos fruto si predicamos el Evangelio, si estamos en el Evangelio verdadero. Y, por fin, habla de Epafras. Epafras es el nombre de Epafrodito, el diminutivo, que era el que había llevado la carta, el que traía la carta, el que había dado las noticias a Pablo, y le había hablado de una cosa, que tienen amor en el Espíritu Santo. Por eso es ágape y no fileo el amor de aquella gente.